Estás muteado, Alejandro. Alejandro, estás muteado, ¿eh? Ahí está. Bueno, ahí está grabando. Le damos un minutito a Juan, que va a hacer una presentación con algunos consejos, y Perfecto. arrancamos con la exposición. Perfecto. Bárbaro. Bueno, damos inicio, antes que nada, a la mesa 8 de esta jornada de Relaciones del Trabajo, Docencia, Investigación y Extensión. Vamos a ver con la doctora Claudia Figari y la doctora Nuria Guiniger, formación e investigación científica para el estudio crítico de las relaciones del trabajo, análisis de la experiencia educativa de la cátedra optativa. Ahora vamos a ver algunas pautas de conexión muy brevemente. A ver. Ahí está. A ver. Un segundito. Bueno, cualquier consulta que tengan y quieran hacer, bueno, el chat está disponible para que puedan hablar. Van a estar muteados los micrófonos de los invitados y siempre solicitamos que nos dejen el DNI en el chat grupal para que puedan acreditar la participación. Y después se hacen los certificados. Eso muy brevemente. La cámara es opcional. Como ya les dijimos, los micrófonos van a estar muteados. Y bueno, después tienen arriba a la derecha la configuración para poder ver al orador en primer plano. Si no, también haciendo doble clic en la imagen pueden poner digamos, al que está hablando en primer plano también. Solo. Ahora sí, le doy la... Era eso brevemente, lo que quería aclarar. Bueno, alguien decía que no se escuchaba por ahí en el chat, ¿puede ser? A ver. Yo escucho perfectamente a todos. Yo también. Ah, bueno. Yo también. Bárbaro. Bueno, ahora le doy paso a Nuria. Bueno. Dale, Clau, empezamos. ¿Te parece que comenzamos entonces? Bien. Bueno, antes que nada, un placer enorme estar compartiendo este espacio de las jornadas de docencia e investigación de la carrera de Relaciones del Trabajo, nuestra querida carrera de Relaciones del Trabajo, que ya lleva varios años, digamos, organizándose y que realmente es un placer reencontrarnos año a año compartiendo experiencias, tanto desde la actividad docente que se realiza como desde la actividad de investigación, de extensión y de sus vinculaciones y articulaciones, que al fin y al cabo tienen que ver mucho con las funciones fundamentales de la universidad pública, ¿no es cierto? Agradecer muchísimo realmente esta organización, ¿no? Que quiero felicitarlos porque realmente se nota que se ha puesto un enorme trabajo al comité organizador, bueno, al director de la carrera, a Mariano Battistotti, pero también a este conjunto de graduados, de estudiantes de la carrera de Relaciones del Trabajo que han puesto el hombro, digamos, para poder hacer esto posible. No es muy común, realmente, y lo quiero decir, y lo dije hoy a una compañera que también luego va a presentar, y se lo dije a Nuria, que realmente en una situación de máxima excepcionalidad que estamos viviendo en este contexto de pandemia que nos atraviesa, no lo laboral, nos atraviesa la vida, ¿no es cierto? Nos atraviesa la vida
y donde hubo muchos conversatorios y distintas actividades en distintas instituciones. De hecho, en la facultad se hicieron muchísimas, pero bueno, especialmente en este caso, yo creo que ha habido una organización más que cuidada, digamos, en la posibilidad de que fluya y que digamos, aprovechar mucho las exposiciones y los potenciales intercambios. Decirles que junto con Nuria Giniger, Hernán Palermo, Cintia Rivero, formamos un equipo de trabajo que coexiste tanto en la actividad docente, en esta materia optativa de la carrera de Relaciones del Trabajo, que se dicta ya desde hace 11 años, podemos decir fácil, 11, 12 años, cuatrimestre a cuatrimestre, salvo en los 2 últimos que se dictó en un cuatrimestre, y que también compartimos acciones, digamos, de investigación a partir de los proyectos UBACIT, de grupos consolidados, radicados en la carrera de Relaciones del Trabajo. Las materias optativas como tales y el espacio que vincula, y de esto vamos a hablar, la actividad docente en la carrera de Relaciones del Trabajo con la actividad de investigación requiere ser tenida en cuenta en clave pedagógica. Siempre decimos lo mismo, no basta con que hagamos investigación, con que los estudiantes se sumen, bárbaro, de hecho los estudiantes se suman a los proyectos de investigación, pero a los efectos de poder desarrollar una experiencia formativa con aprendizajes significativos en el marco de una asignatura que tiene un límite, que es cuatrimestral, digamos, y que, bueno, que permita de alguna manera varios objetivos. Por un lado, les decía, generar aprendizajes significativos relacionados con el proceso de trabajo científico. A ver, con la investigación. Esto es un aspecto, una cara de la moneda. La otra cara de la moneda tiene que ver con socializar, intercambiar e informar la posibilidad que se tiene desde la carrera de Relaciones del Trabajo también de tener un itinerario a partir de becas. Digo, es un posible recorrido profesional, así como optamos por distintos itinerarios profesionales, uno de ellos sería formarnos, ¿no es cierto?, en la investigación y dedicarnos a ello. Esto lo digo desde la investigación, que se puede hacer desde distintos ámbitos, pero básicamente a través de la tramitación de una beca en CONICET o bien en la universidad, asociándose y articulándose, integrándose a proyectos. El título de la ponencia, de esta exposición, dice Formación en Investigación Científica para el Estudio Crítico de las Relaciones del Trabajo. Análisis de la experiencia educativa de la cátedra optativa. Es decir, este título primero nos ubica en un primer elemento postulado que queremos compartir. Y es que no basta con articular la docencia y la investigación. Hay que pensar cómo transformar aspectos significativos del proceso de trabajo de investigación en una clave pedagógica. Y ahí radica la importancia de pensar las mejores mediaciones pedagógicas para transformar esa experiencia en un proceso de enseñanza-aprendizaje. No por participar en un proyecto, así uno de alguna manera, sí, aprende muchas cosas, se precisaría bastante tiempo, pero no por, quiero decir, hacer una tarea puntual, sino que nuestro objetivo ha sido trabajar durante muchos años, y yo quiero decirles que, bueno,
soy una vieja profesora de la carrera, porque antes estuve también en otra materia optativa. En un momento las materias optativas tenían este objetivo, ¿no es cierto? Ligarlos a la experiencia de investigación y que los estudiantes y las estudiantes pudieran hacer una experiencia de trabajo de campo, digamos. Eso era fundamental, es decir, cómo nutrir la experiencia docente, el proceso de trabajo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? A partir de la realidad sociolaboral, digamos. En este sentido, entonces, decíamos que ese proceso de conversión de momentos fundamentales del proceso de trabajo de investigación implica un proceso complejo que va de alguna manera a convertir esos aspectos significativos del proceso de trabajo investigativo en contenidos a ser enseñados y en lograr aprendizajes significativos. Esto implica toda una tarea pedagógica y de orientación. Y créannos que implica también, o ha implicado históricamente, y sigue implicando un aprendizaje importantísimo para los y las docentes de esta asignatura, porque cada instancia, cada cuatrimestre realmente es todo un gran desafío. A ver, nosotros podemos tener, obviamente que hay una planificación, quiero aclarar rápidamente que la materia se llama disciplinamiento laboral, relaciones del trabajo, disciplinamiento laboral y nuevas subjetividades, que rápidamente, como para tener cierta idea del contenido, ¿no es cierto?, que nosotros estructuramos la asignatura desde dos grandes unidades temáticas. Una primera unidad temática tiene que ver con analizar a fondo las políticas empresariales, las políticas de las grandes corporaciones, e incluso poder indagar cómo se han reestructurado y cómo dialogan con determinados mandatos globales, qué dispositivos de disciplinamiento y control generan sobre los y las trabajadoras, aspectos que tienen que ver con condiciones de trabajo, aspectos que tienen que ver con la formación de los y las trabajadoras, y cómo en realidad hay dispositivos complejísimos y muy sofisticados que tienden a controlar y lograr consentimiento por parte de los y las trabajadoras. Por otra parte, otro gran unidad temática tiene que ver con pensar las acciones de resistencia y la organización sindical. Y en este caso ahondamos tanto en las acciones frente a las políticas patronales, ahondamos tanto en las acciones de resistencia individual como en las acciones de resistencia colectiva, y también los conflictos laborales, los procesos de negociación y aspectos que tienen que ver con la propia, digamos, el manejo de lo que son los convenios colectivos de trabajo y las actas de acuerdo, también como una fuente secundaria importantísima, consideramos, en la carrera de relaciones del trabajo. Entonces, dicho esto, porque los contenidos son fundamentales, pero están atravesados por una experiencia muy situada, probada, posible de ser llevada a cabo en un cuatrimestre. Que esto les decimos siempre a nuestros estudiantes, decir, miren, esto se puede realizar. Ahora, claro está, se puede realizar a partir de un trabajo muy acompañado, muy orientado y muy pensado en términos de determinados puntos de inflexión donde nosotros nos paramos para justamente transformar cuestiones a veces que parecen muy complejas, y de hecho en los cursos de metodología a veces aparecen en forma abstracta, digamos, en términos de saberes que se enseñan, digamos,
y que requieren una orientación específica. Y por otra parte, hay ahí un trabajo, quiero decir, de transformación pedagógica y que permite llevar a cabo estas experiencias, porque lo que proponemos en realidad en esta materia optativa es realizar un trabajo de investigación muy situado, ¿de acuerdo? Incluso ambiciosamente con una realización de un trabajo de campo, ¿no? Con lo cual, volviendo un poco a cómo hacemos, quiero decir, acá hay una praxis pedagógica, una praxis científica que debe transformarse en una praxis pedagógica a los efectos de lograr aprendizajes significativos que permitan también, no solo a quienes quieran dedicarse a la investigación, que aporte, digamos, instrumentos, habilidades críticas para el desempeño en cualquier área de incumbencia potencial posible del graduado en relaciones del trabajo. Y en este sentido, entonces, quisimos organizar esta presentación tratando de plantear tres grandes corpus que se de alguna manera identifican y sobre los cuales nosotros trabajamos para que ciertos aspectos de la investigación sean justamente enseñables, entre comillas, y que logren aprendizajes significativos. Nos referimos a... ¿Querés que avance yo, Clau? Sí, podés, dale, avanzamos, porque no sé el tiempo bien en cómo andamos. Son las 3:30, así que... 3:30. Nuri, dale. Sí. Bien. Les pongan bien. Perfecto. No, en función de lo que Claudia contaba recién, digamos, de cuál es el propósito, digamos, de esta materia y de la intención de enseñar a investigar en un campo problemático específico, que es el campo de las relaciones de trabajo y particularmente el campo de los estudios sobre las políticas empresariales de las grandes corporaciones, de organización del trabajo y de disciplinamiento y control laboral, es que nosotros durante todos estos años fuimos elaborando una manera de proponer esto que Claudia llama como conversión entre la praxis científica, digamos, el quehacer investigativo y la manera de enseñar a investigar. Lo ordenamos de alguna manera en tres grandes corpus, decimos nosotros, en tres grandes ejes, ¿no? Que tienen también sus intersecciones. El primero es el corpus conceptual, el segundo el corpus empírico y luego el comunicacional. Como decía recién, estos tres grandes corpus tienen, como es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo, es lógico que tienen puentes, ¿no? Entre uno y otro momento. Y ahora en todo caso lo vamos a ver más pasito a pasito. Nosotras llamamos corpus conceptual al momento de introducirse en el campo de problemas. Digamos, es el momento en donde los y las estudiantes se incorporan a un campo problemático que por supuesto tiene una trayectoria larguísima, no solo la de nuestra cátedra, sino mucha investigación a lo largo y ancho de todo el mundo, vinculada a esto, cuáles son las políticas que las grandes corporaciones llevan adelante, políticas en función de la organización del trabajo, en función de la búsqueda de adhesión o de consentimiento por parte de trabajadores y trabajadoras, la búsqueda de mercados, hay una serie de políticas que las grandes corporaciones llevan adelante y que vienen siendo estudiados por las ciencias sociales del trabajo hace ya muchas décadas.
aunque el momento de introducción de las y los estudiantes en ese corpus conceptual, digámosle, en ese momento de ubicar cuál es el campo de problemas, no implica la lectura de todo, sino un recorte, de todas maneras intenta que los estudiantes y las estudiantes ubiquen que esos conocimientos son conocimientos que tienen largas trayectorias investigativas. Y eso es importante, entre otras cosas, porque cuando los estudiantes y las estudiantes se acercan a la lectura, incluida el primer año de la carrera, incluso en el CBC, está naturalizada la lectura de textos académicos, como si detrás de eso que se lee no hubiera una investigación, ¿no? Y no hubiera un campo de problemas de investigación. Entonces se trata en ese primer momento de poder desnaturalizar y ubicar con precisión, lo más precisamente posible si se puede, cuáles son los hallazgos, cuáles son los debates académicos, cuáles son las corrientes de producción científica en el gran campo de problemas. Ese es el primer momento, digamos, el momento de llegada, el momento en el cual los estudiantes se meten a intentar desarrollar una investigación situada en un cuatrimestre, como decía Claudia, y situada también en un campo de problemas específicos. Este primer momento luego tiene otro momento, Claudia lo decía también recién, que es que nosotros les proponemos a los estudiantes y a las estudiantes que realicen un trabajo de campo acotado, pero que sí puedan hacer la experiencia de desarrollar una recolección empírica, digamos, de hacer un trabajo importantísimo en el trabajo de investigación, que es el proceso de recolección de datos o de producción de datos. Y después tiene otro momento, el momento final, que en general además suele despreciarse a la hora de enseñar cómo investigar, que tiene que ver con lo que nosotras llamamos corpus comunicacional, es decir, con enseñar y que aprendan los estudiantes y las estudiantes cómo se comunica. Digo que no hay nada más que una manera de comunicar la producción científica y que además hay reglas de juego también, digamos, que son imprescindibles tomar en consideración a la hora de aprender y de desarrollar ciencia o producciones científicas. Estos tres corpus tienen para nosotras intersecciones claves que tienen que ver con que no es un desarrollo, primero que no es un desarrollo lineal, y en segundo lugar que tiene momentos de encuentro, en donde el corpus conceptual y el corpus empírico se encuentran, y donde el corpus empírico y el corpus comunicacional se encuentran. Y esos momentos son imprescindibles para el desarrollo propio de la investigación. Si les parece, pasamos a cada uno de los momentos. ¿Querés avanzar vos, Clau? ¿Hacemos uno y uno o cómo? Dale, podemos pensar, sí. Bueno, respecto al corpus conceptual, a ver, primer elemento. Esta lectura bibliográfica fundamental exige, de alguna manera, nosotros proponemos otro tipo de lectura a la cual estamos acostumbrados. Quiero decir lo siguiente. No basta que yo repita lo que dice el autor, de poco sirve. Tampoco basta que hagamos resúmenes, estamos acostumbrados. El tema es cómo nosotros podemos trabajar los textos viendo qué montaje, qué relación ahí dice entre el montaje y el contenido que hizo el autor. Es decir, primero que hay un autor, y un autor que escribió un texto, y ese texto va en relación a un contexto, que es un libro, que es una revista, que es una ponencia en un congreso, es decir, que tiene un contexto en el cual se inscribe que no podemos descuidar. Por otra parte, el autor, la autora,
tiene una tradición investigativa, ¿no es cierto? Hay que reconocerla también. Bien, ahora cuando nos adentramos en el propio texto, por eso tampoco creemos en 800.000 textos. Hacer este trabajo con pocos textos es mucho más saludable en términos pedagógicos y de aprendizaje significativos que tener 400.000 textos que leemos por arriba y no sabemos quién dijo qué acerca de qué y por qué, concretamente. El otro tema importante, les decía antes, es hacer fichas temáticas donde nunca se pierda una cita bibliográfica correctamente realizada bajo ciertas normas, pero también donde en esta relación, ¿qué significa contenido y montaje? El autor nos da pistas. Hay un título, hay subtítulos. Yo tengo que aprender a reconocer cuando el autor, por ejemplo, postula determinadas cuestiones, cuando introduce determinadas polémicas, cuando se está peleando con otros, cuando está apoyándose en otros, cuando define un concepto fundamental, cuando incluso plantea cuestiones que están no planteadas en forma rigurosa, cuando está expresando la forma de construcción de los datos, si es que lo expresa, y qué preguntas se dan apertura, a qué preguntas se dan apertura. Entonces, finalmente, una cosita chiquitita, Nuri, del anterior, es que uno de los elementos es elaborar fichas. ¿Qué? Que se me fue. Okay. No, está bien. Elaborar fichas temáticas, ¿sí? Sobre la base de algunos autores claves, y por otra parte enseñarles a que hay circuitos académicos. Es decir, nosotros aportamos una serie de, digamos, revistas significativas, muchas son electrónicas, en Cielo, en Claxo, obviamente la facultad, ¿no es cierto? Digamos, distintos circuitos que por internet incluso se pueden rápidamente, es decir, tener el texto electrónico. Y en ese sentido, lo que les pedimos es que armen como una especie de gran cuadro, llamen base de datos, donde esté la cita, la referencia bibliográfica correctamente puesta, el resumen, las palabras claves, y por qué seleccionaron ese texto, digamos. Eso es importante porque a veces se subrayan mucho los textos, pero si no se escribe el por qué subrayé tal aspecto, queda después, uno lo sabe como estudiante, a lo largo del tiempo, sin saber por qué. Tengo un texto marcado con resaltador, pero en realidad, bueno, hay que cómo trabajar los textos. Entonces, si le enseñamos esos circuitos académicos por donde relevar, se los aportamos, digamos, y también organizar como una gran base de datos. Sobre esa base, entonces elaboran fichas temáticas, ¿de acuerdo? Interpelando al autor. Y además, ¿qué nuevas preguntas abre el autor para nosotros? ¿Sí? Ahí entonces decimos que se va como amasando un corpus conceptual, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con algunas fichas al comienzo de algunos autores significativos, tanto de la unidad 1 como de la segunda unidad, para que los estudiantes y las estudiantes tengan una visión densa y sintética de la totalidad del programa. Porque esta es una gran primera parte para pasar enseguida a una dinámica de taller, ¿de acuerdo? De producción in situ. Entonces, ahora sí podemos continuar porque... ¿Querés que siga? Dale, que tiene que ver con las intersecciones de los círculos esto. Sí. Bien. Esta es la primera intersección, digamos, que es además una intersección muy interesante, probablemente la más interesante de todas, y también
muy difícil de hacer. Digo, esto en una investigación cualquiera sea, este momento, el momento de la elaboración de las preguntas de investigación es un momento clave porque es el momento de apertura al desarrollo investigativo y además porque el tipo de formulación es el que me va a permitir ir para un lado o ir para otro, digamos. Entonces, lo llamamos nosotras un momento de intersección porque es un momento de condensación, si se quiere, de toda esa intromisión de los conceptos, de las corrientes teóricas, de las ideas vinculadas al campo de problemas, con aquello que emerge para desarrollar, digamos, para que los grupos de investigación puedan desarrollar su investigación. Eso, Claudia decía recién que nosotros en la materia, en este momento, comenzamos un proceso de taller, ¿no? Las primeras clases, alrededor de las primeras 3, 4 clases, nos metemos en el momento anterior, digamos, en el momento que llamamos corpus conceptual, en el quehacer de la ficha, digo, también tiene un quehacer, pero bueno, es un quehacer individual y está en relación con una bibliografía que está propuesta por nosotras. A partir de este momento, que comienza el momento de taller, también se dividen los grupos. La clase se divide en grupos que van a ser los que continúen hasta el resto del cuatrimestre. Cada uno de esos grupos va a construir, a producir su investigación. Entonces, a partir del fichado, de las preguntas que emergieron de la lectura crítica de los autores y las autoras, de las reflexiones que se hicieron en función de esas lecturas y de esos textos leídos, es que empezamos este momento de elaboración de preguntas de investigación. Para elaborar una pregunta de investigación hay también una técnica, no es que se elabora así nomás, digamos. No cualquier pregunta es una pregunta que permita investigar. Nosotros tenemos toda una clase dedicada a esto en donde hacemos distintos ejercicios de formulación de preguntas para que, entre otras cosas, no aparezcan preguntas cerradas, ¿no? Preguntas que se puedan responder por sí o por no, que son preguntas que si se responden por sí o por no sé, difícilmente abran un camino de investigación. También hay preguntas muy comunes, muy comunes, que tienen mucha carga valorativa, digamos, que es como un deseo más que una pregunta de investigación. Y también se trata de que no de dejar de lado las convicciones a la hora de la investigación, ni muchísimo menos, sino en todo caso poder construir preguntas de investigación que aún con las convicciones y con las líneas de investigación y con los enfoques que uno y una tiene, puedan ser fructíferos a la hora de investigar. Si uno se hace preguntas extremadamente valorativas, en realidad no está buscando un nuevo descubrimiento, digamos. No se trata de producir conocimiento nuevo, sino de ratificar aquello que uno ya conoce. Preguntas de investigación mal hechas, hay muchísimas, y son difíciles de desarmar cuando uno empieza el desarrollo investigativo. Por lo tanto, hacer preguntas adecuadas en términos de la investigación, no adecuadas en términos valorativos, como decía recién, sino preguntas que abran, que permitan profundizar en algún aspecto de un problema de investigación. Pero eso no es todo, digamos. Por un lado, uno tiene que poder formular adecuadamente las preguntas de investigación de manera que nos abran un camino, pero además tienen que estar combinadas, correlacionadas, articuladas con lo que nosotros llamamos unidad contextual empírica, digamos, con el tiempo y el espacio en el que uno va a desarrollar su investigación. No es solo, la pregunta de investigación no es una pregunta abstracta, es una pregunta que tiene un sentido concreto, que es el tiempo y el espacio en el cual se desarrolla nuestra pregunta de investigación. En el caso del
de la materia, nosotros les proponemos, en general, lo primero que hacemos cuando nos presentamos la primer clase es, bueno, conocernos, y en el conocernos también conocer dónde trabaja cada uno y una de nosotras, si son empresas grandes, más chiquitas, y bueno, quienes están sin trabajo, quienes están vinculados a servicios, a producción, bueno, etcétera. En ese primer reconocimiento del conjunto, cuando llegamos al momento del taller y a la división en grupos, ya sabemos todos, no solo el grupo de docentes, sino que sabemos todos si hay o no hay posibilidades de desarrollar investigaciones en algunos de los campos empíricos que, donde trabajan o donde tienen relación los y las estudiantes de la materia. Y eso es importante porque para poder definir una investigación hay un elemento clave que tiene que ver con la factibilidad, es decir, con que sea factible de realizar. Entonces, imagínense que en un solo cuatrimestre hay que resolver de manera muy rápida, digamos, de una semana a la otra, cuál es el campo empírico, digamos, dónde se va a desarrollar la investigación. Asumiendo además que nosotros en la cátedra queremos que ellos aprendan, o que las y los estudiantes aprendan a desarrollar algunas técnicas de trabajo de campo que tienen que ver con el encuentro con el otro. Entonces, hace falta facilitar campos de investigación que sean de fácil acceso. Entonces, una de las maneras que en general dio excelentísimos resultados, pero excelentísimos, en todos estos años se han producido, las estudiantes han producido investigaciones fantásticas, realmente muy buenas, con campos empíricos que habían traído ellos y ellas, en general en los lugares donde trabajaban, en las empresas donde trabajan. Con lo cual, una vez ubicado, bueno, podemos hacer la investigación en tal sector productivo, porque fulanita o fulanito trabajan ahí, y entonces la manera de hacer la pregunta tiene ya otro color, que es ubicar cuál es la unidad contextual empírica donde lo vamos a realizar. Entonces tenemos la pregunta vinculada al problema de investigación, digamos, al campo de problemas y al problema específico de investigación que nosotros traemos, y la relación de la confección, digamos, de esa pregunta de investigación con el campo empírico, que lo definimos en función de la factibilidad, digamos, de la apertura de ese campo. Si es una empresa muy difícil, digamos, que tiene mucho secretismo o condiciones de trabajo muy, muy precarias, lo dejamos de lado, digo, pero siempre aparece alguna posibilidad, o por alguno de los estudiantes o los estudiantes que están cursando, o por un amigo, o por otro estudiante de otro año, o por, bueno, algún familiar, que se puede hacer en alguna empresa pública o privada, en donde se pueda desarrollar la investigación. Así que este momento, el primer momento de intersección, es el momento en donde se pone en juego esas preguntas que emergen del análisis del corpus conceptual con la apertura del campo empírico, precisamente. ¿Querés seguir vos, Clau? ¿Querés que siga yo? ¿Vos? Sí, podemos, así alternamos. A ver, nos metemos en el campo empírico maravilloso y ahí se abre un montón de aspectos significativos. Decir que antes que entrar a campo hay que hacer todo un trabajo previo de preparación de entrar a campo. Es decir, lo que no hay que hacer es ir a campo así a como dé. Primer elemento. Con lo cual, primer elemento, en función de lo que decía Nuria, es que el campo empírico donde se va a desplegar la investigación, que va a ser consistente con las preguntas, también va a ser consistente con el itinerario de fuentes posibles, potenciales, que vamos a tomar en cuenta.
estos son atajos que nos damos en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiero aclararlo, porque, a ver, en una investigación de largo aliento, no es que uno simplemente se va a quedar con este y este contacto que tenemos próximo, pero tenemos un tiempo perentorio y estamos justamente diciendo, bueno, a ver, el caso que trae el compañero, que puede primero analizar si se puede hacer una entrada a ese campo, ¿no es cierto? Me da determinadas posibilidades de hacer entrevistas. Por lo general, los estudiantes y estudiantes hacen entrevistas en profundidad, y a esto les enseñamos, digamos, enseñamos a esto, y también relevamiento de fuentes secundarias. Ahora, yo les decía que primer elemento es decir, es que hay como una ruta, decimos, de entrevistas posibles. Si yo conozco al operario de una línea de producción en una empresa determinada, es muy posible que pueda realizar entrevistas a otros operarios. Si entré por los delegados sindicales, es muy posible que pueda seguir haciendo entrevistas a delegados sindicales. Si entro por el gerente de recursos humanos, pues bien, es posible que pueda entrevistar a algún gerente de producción, a alguna jefatura de mantenimiento, todo depende del ámbito, ¿no es cierto? Esto es bien importante. El otro elemento importante, por eso decimos estrategia de relevamiento en función de contactos, es que de las preguntas, digamos, que surgen del caso, ¿cómo surgen y se afinan? Y a partir de hacer una entrevista a un primer informante calificado y que es justamente el compañero o la compañera que trajo el caso. Esa entrevista permite socializar en el pequeño grupo, ¿no es cierto?, conocimiento sobre ese campo empírico que no tienen por qué conocer. Entonces es una primera entrevista que abre y permite afinar las preguntas fundamentales. Y el otro elemento permite también dos cuestiones previas a campo, que es el diseño de los instrumentos de la entrevista, cómo preparar los grandes tópicos a partir de esas preguntas de conocimiento, y para esto sirve mucho la primera entrevista a este informante calificado, y también preparar la propia situación de entrevista. Podemos hacer incluso simulaciones, digamos, en el ámbito del taller, donde, bueno, ¿qué pasa si tenemos a una persona que habla mucho, que no habla, cómo repreguntar, cómo no irnos sin que pasar por los distintos tópicos, digamos, que nos propusimos inicialmente, cómo observar la entrevista en el contexto, en la gestualidad, en el ámbito, cómo llevar lo que podemos llamar como una bitácora, ¿no?, de trabajo de campo, anotaciones que uno rápidamente hace cuando terminó la entrevista. Eso es fundamental. Y la importancia de desgrabar esas entrevistas, ¿sí? Sobre la base de la desgrabación, nosotros explicamos algo que es bien complejo, que se explica muy poco en los cursos de metodología. Es como, podríamos decir, el agujero negro, digamos, de la investigación, y es cómo se producen los hallazgos y cómo se analizan los datos. Y esta es toda una cuestión que no creo que vamos a tener así, porque nos llevaría, 2 horas explicarlo in extenso, pero lo que sí hacemos, sobre todo en el análisis hacemos análisis de contenido, los estudiantes, les decía antes, hacen entrevistas o fuentes secundarias, pero lo que sí enseñamos a que no podemos pasar de la entrevista a un mero resumen de la entrevista. Tenemos que poder leer la entrevista primero, hacer un comentario general. Tenemos que volver a leer una segunda vez la entrevista o el documento, que sea un convenio colectivo, por ejemplo, cualquier entrevista que sea,
y tenemos que poder marcar lugares significativos del texto. Tenemos que encontrar recurrencias en esos lugares significativos. Quiero decir, en el párrafo, en el segundo párrafo, que no lo corto, que tengo unidad de sentido, de la página 2, 4 y 8, se reiteran elementos sobre condiciones de trabajo asociadas a distintas cuestiones, a la extensión de la jornada, al riesgo de enfermedades profesionales, a la resistencia obrera. Por ejemplo, una misma dimensión que se va de alguna manera a lo largo de la entrevista trabajando. Y de allí les enseñamos a develar, descubrir, como si fueran grandes ejes de análisis que surgen de la entrevista. Es un trabajo inductivo. A partir de allí, entonces, en una gran matriz cuadro, ubican los ejes y luego seleccionan los párrafos significativos. Es decir, no perdemos la voz del autor, ¿de acuerdo? O la autora, del entrevistado, entrevistada, quiero decir. Y siempre les decimos, no pierdan la página, ¿no? Y a partir de allí, entonces, requerimos que realicen un comentario situado en función de cada eje. Imagínense ustedes un cuadro donde están los ejes, condiciones de trabajo, relaciones del trabajo, formación de los trabajadores. Hay un segundo gran fila que tiene que ver con la voz de los entrevistados, párrafos significativos en consistencia con esos ejes, ¿de acuerdo? Que sean párrafos no telegrama, que se contesten por sí o por no, donde haya argumentación, haya posicionamiento, ¿sí? Tampoco que sean 2 páginas, tiene que ser un párrafo acotado, denso y rico, y explicamos qué es esto con múltiples ejemplos. Y por otro lado, un comentario que tome en cuenta los párrafos y el eje. Luego les pedimos para cada cuadro que realicen lo que dice ahí, un análisis, es decir, el análisis situado para cada eje, ¿sí? Tengo el eje, tengo la voz de los entrevistados, que son párrafos que yo de alguna manera rescato y tomo decisiones, eso es importante, y un comentario situado. Y luego realizo para cada entrevista, sobre la base de los comentarios agregados, un comentario que surge de esos comentarios situados, ¿de acuerdo? Quiero decir, esto explicado así, bueno, puede resultar tal vez confuso. Hay programas buenos, digamos, de última generación también en el análisis cualitativo, pero ¿saben qué? Pueden ayudar, pero algo que es irreemplazable es el análisis interpretativo, la toma de decisiones que hace el investigador, la investigadora. Eso no se reemplaza por más programa que tenga, ¿de acuerdo? ¿El programa me ayuda? Sí, pero lo que a nosotros nos interesa como propósito es aportar, digamos, habilidades que permitan el análisis crítico, ¿sí? Con lo cual, esto mismo que hicieron en las fichas, en realidad, en la base, son saberes muy similares a aquellos que emplean cuando tienen que hacer comentarios situados, que no es ni el resumen de lo que dicen los entrevistados, ni irse a la gran teoría, es meterse en la arquitectura de cada cita. Quiero decir, nuevamente el montaje, la relación entre el contenido y el montaje, poder ver tópicos que atraviesan en el párrafo las principales problemáticas, atribuciones de sentido, conexiones de sentido, ¿sí? Es decir, miramos la relación entre contenido y montaje en cada uno de esos párrafos que permite generar insumos para lograr un comentario situado. Bien, sobre los comentarios situados se realiza un comentario agregado, donde les pedimos realizar, por ejemplo, 2 o 3 páginas
donde ya debe tener más sustento el trabajo, ¿no es cierto? Esto imagínense en una entrevista. Nosotros después les explicamos cómo hacer con diversas entrevistas, ¿no es cierto? Pero bueno, pero la operación intelectual es muy parecida, ¿sí? Bien, sigamos entonces. Sí. Sí, bueno, esto, claro, yo la escuchaba recién a Claudia y parece dificilísimo, ¿no? Un procedimiento dificilísimo, pero se aprende y de hecho la experiencia indica que lo que se hace y se hace muy bien. La primer matriz que uno hace sale más o menos, y la segunda sale mejor, y la tercera sale mucho mejor, y así, como cualquier procedimiento analítico que uno tenga que aprender. Eh, una vez que el material empírico está analizado, es decir, todas las entrevistas que se hicieron, en general hacemos, bueno, la entrevista primera, digamos, la entrevista que se hace al informante calificado que nos permite abrir el campo, y luego entre 3 o 4 entrevistas, dependiendo fundamentalmente de cuántos integrantes tenga el grupo. Por lo menos cada uno de los integrantes del grupo tiene que llevar adelante una entrevista, además de la que hicieron grupalmente al primer informante calificado. Entonces depende de la conformación del grupo, si son 4, 5, 6 entrevistas. Y además analizan otras fuentes. Claudia antes lo mencionaba, a lo mejor una parte de un convenio colectivo, algún acta de acuerdo, materiales empresariales, digamos, de divulgación empresarial, qué sé yo, memorias y balances, o bueno, materiales de esas características. Este cuatrimestre pasado trabajamos con artículos periodísticos, fundamentalmente, digamos, hay una variedad de fuentes para trabajar que también se analizan, y que con todo el análisis de ese corpus empírico ya realizado, en ese sentido agregado que Claudia decía, el momento siguiente es el momento de ubicar cuáles son las tesis que podemos sostener, digamos, las tesis que sostenemos. Como dice acá, las tesis son afirmaciones con sentido, digamos, son afirmaciones de elementos que hicimos emerger, conexiones de sentido que hicimos emerger nosotros, que no son lo que dice tal o cual autor, que no es lo que dijo uno de los entrevistados, sino la conjunción analítica, digamos, el procesamiento analítico, crítico, digamos, de todo ese material. Y a partir de todo ese material analizado, lo siguiente que les hacemos hacer entonces es escribir la tesis o las tesis que sostienen. Es importante porque es un momento en donde se escribe, digamos, todo, como habrán visto, todo el proceso de investigación es un proceso de escritura. Este, en todo caso, es un momento en donde se condensa la escritura en una afirmación, que son las ideas centrales que yo puedo sostener a partir del trabajo analítico, digamos, que emergieron de ese proceso de análisis. En general se producen una, dos, tres, digamos, tres tesis, más o menos. Lo que nosotros trabajamos es cómo una idea central tiene distintos aspectos, y que esos aspectos también hay que convertirlos en tesis. Digamos, que son ideas fuerza que constituyen el conjunto de mi análisis. Es decir, se escribe una tesis general de lo que uno va a sostener, y dentro de esa misma tesis hay especificaciones que puede hacer en lo que nosotros llamamos a veces subtesis, digamos, que son ideas que sostienen, que son orgánicas a la tesis, digamos, que tienen, que son indisolubles y que conforman un todo, pero que son sobre aspectos específicos.
Entonces, finalmente, digamos, ese trabajo de análisis del material empírico concluye con la escritura de una tesis, de una oración, una afirmación y algunas, 2, 3 subtesis. Y ahí aparece lo que el grupo que investigó quiere sostener, digamos, lo que puede sostener. En nuestra investigación llegamos a este resultado. Ese es el hallazgo después del, del proceso de investigación. Muy bien, pero con eso tampoco alcanza, porque si no uno iría mandando Twitter, trabajando en Twitter, porque las tesis son oraciones y uno quiere explicar lo que investigó. Y la manera de explicarlo requiere que se construya un formato donde eso pueda desplegarse. Es decir, no es una oración, no es un tweet, no es una oración. Sin embargo, esa escritura de esas oraciones es clave para poder realizar lo siguiente. Que nosotros en este punto de intersección lo ubicamos con lo que nosotros llamamos índice analítico, es decir, con el formato, la conjunción, mejor dicho, entre el formato y el contenido de lo que yo después voy a investigar, que se convertirá en artículo, en ponencia, en el caso de la materia, en monografía. Entonces, esa relación entre el contenido, es decir, lo que fui investigando y las tesis que pude formular, y el formato, la manera de expresar eso luego para darlo a conocer, es este momento de intersección. Entonces, primero escribimos la tesis y la subtesis, y luego esto tiene una conversión en un índice que pueda decir, bueno, si tengo que escribir una monografía, ¿qué viene primero? ¿Qué viene después? ¿Cómo termino? Hay un sentido relativamente obvio en la convención de la escritura, que es la introducción, desarrollo y cierre o conclusiones, digamos. Pero ese formato vacío no alcanza para decir cómo voy a convertir mi trabajo de investigación en una monografía. Hace falta ubicar cómo lo que yo quiero sostener, es decir, las tesis que produje, se convierten en el material concreto, en la masa real de mi monografía. Con lo cual, por eso nosotros decimos que hay que hacer una conversión entre las tesis y el índice analítico. Y el índice analítico es ubicar, bueno, en una introducción, ¿qué tengo que poner? Bueno, en una introducción al campo de problemas, ubico las preguntas de investigación que desarrollé, ubico la manera en la cual desplegué mi investigación. Es un momento en que introduzco al lector, que además tiene que ser un momento de enganchar al lector. Y esto también hay que aprenderlo, digo, no se escribe así nomás, hay que poder pensar que uno lo escribe para que otros lo lean, no para que quede en un cajón. Luego de ese momento hay un desarrollo, digamos, de esta pregunta que yo me hice y que la puse en la introducción, tiene que poder desplegarse de manera coherente y consistente en el desarrollo propiamente dicho de la monografía. Y para eso es que nosotras ubicamos esa conversión entre la tesis y el índice analítico, en donde, bueno, el primer apartado de ese desarrollo, ¿qué va a decir? La tesis, la subtesis 1, el segundo apartado dirá la subtesis 2, el tercero la 3. Como yo sostengo estas afirmaciones, estas tesis, de manera concatenada en un todo, que en la tesis global, y que son emergentes de mi trabajo de investigación, en realidad yo sé, a partir de ese trabajo, qué quiero decir en cada una de las partes, es decir, qué fuente empírica yo tengo disponible para iluminar lo que quiero decir. Ese trabajo ya está hecho, entonces, lo hicimos, así fue que llegamos a la tesis, entonces, y además está matrizado, con lo cual se supone que si uno hace de manera adecuada todo este proceso hasta acá y ubica en el índice analítico, bueno, en el punto 2.1, punto 2, punto 2, punto 2, punto 3, ¿qué voy a decir en cada uno de esos apartados que constituyen el desarrollo de mi monografía? Se supone que si lo tengo bien desarrollado, la referencia a la fuente empírica que me va a iluminar lo que yo quiero sostener es fácilmente asequible para el grupo de investigación. Está ahí, disponible.
cuando hicimos el primer recorte del párrafo significativo, que tuviera sentido en sí mismo, que no se perdiera la coherencia interna del párrafo, también tenía el sentido de tenerlo como recurso luego para poder iluminar determinada cuestión que yo quiero postular. Con lo cual, en el índice analítico yo voy a ubicar con mucha precisión qué quiero decir en cada una de las partes. Entonces, en la introducción quiero introducir con estos, no sé, si la investigación es sobre una empresa que era pública y se privatizó, bueno, algo de la historia de esa empresa voy a tener que contar en la introducción para introducir precisamente al lector en el campo empírico, digamos, entre otras cosas, las cosas que mencionaba antes. Y luego estas subtesis tienen que, insisto, articularse con las fuentes empíricas de manera tal que el desarrollo de la monografía tenga consistencia, no solo sea un palabrerío de los investigadores, sino que además pueda tener sustancia, digamos, contenido concreto, referencia concreta, indicarle al lector cómo llegué a estas afirmaciones. Digo, hay que construir una escritura que tenga una idea explicativa permanentemente. Digo, es un tipo de texto, el texto monográfico, o un artículo, o una tesis, licenciatura, doctoral, etcétera, es un tipo de formato textual que requiere ir explicando de manera concatenada y con sentido coherente total, digamos, con una totalidad coherente, cómo llegué a lo que estoy afirmando, digamos. Poder explicar qué es lo que estoy afirmando en toda su extensión. Con lo cual, en este momento de intersección, para ya pasar al final, de lo que se trata es de eso, de convertir mi tesis precisamente en un índice analítico que sea la brújula de lo que luego vamos a escribir. Bien, sin índice analítico no aconsejo nunca, nunca, nunca largarnos a escribir. Y esto por más formado que esté cualquier investigador o investigadora. Es decir, uno puede tener mucha pluma, buen oficio, pero en realidad se nota mucho y mucho cuando hay guitarreo, digamos, ¿no es cierto? Es decir, un buen trabajo de investigación implica sostener algunos buenos postulados, cuestiones, y además apoyarlo con evidencia empírica sólida. Y para hacer este trabajo hay que ir haciéndolo paso a paso, como fuimos planteando, y nos lleva mucho tiempo convertir esos postulados, tesis, afirmaciones gruesas que salen de las matrices en un índice analítico. El índice analítico, nosotros decimos, no basta con poner introducción, punto 1, 2, 3, conclusión, sino que hay que poner títulos y hay que poner subtítulos, ¿de acuerdo? Es decir, hay que especializar el texto. Y esta es la única forma, y con esto vamos cerrando, es la única forma para poder dividirnos el trabajo, hacer un trabajo cooperativo, colaborativo, de escritura colectiva, colaborativa. Es mentira que todos escriben todo. Eso no es así. Salvo que nos demos estrategias de cooperación para la escritura colectiva, donde todos reconozcamos la totalidad en términos de un trabajo muy minucioso de compartir el análisis, las tesis, la elaboración del índice, y entonces yo puedo de alguna manera saber que mi compañero va a desarrollar un punto, mi compañero otro, pero yo sé perfectamente qué es lo que desarrolla mi compañero, y que todos puedan coparticipar del cuerpo central del trabajo escrito en un texto que comunica hallazgos de investigación. Tampoco vale que mi compañero escriba la introducción,
mi otro compañero escribe todo el corpus del desarrollo y hay un compañero que hace la bibliografía y las conclusiones. Es decir, esto sería como algo que no hay que hacer, decimos, un trabajo realmente coparticipado, colaborativo, colectivo, que fue de alguna manera trabajado a lo largo de todo el proceso, de toda esta praxis científica convertida en proceso de enseñanza-aprendizaje, requiere también pensar estrategias de escritura colectiva. ¿Se puede? Se puede. Y justamente es eso lo que nosotros enseñamos hacia el final. Quiero decir que nosotros hemos trabajado también, obviamente, en la carrera de Relaciones del Trabajo, este trabajo lo venimos haciendo hace muchísimos años, pero también lo hacemos en los posgrados, ¿sí? Y hace falta mucho. Yo siempre digo, está aún pendiente, digamos, la elaboración de una didáctica para la formación científica, y esto en distintos campos. Y bueno, y sin lugar a dudas, el campo de las relaciones del trabajo es un campo por demás fértil, para nosotros ha sido muy fértil, formadas también en este campo, para pensar cómo formar aprendizajes significativos y habilidades críticas transferibles en diferentes campos y escenarios de trabajo, ¿sí? No solo el trabajo investigativo. Estamos, creo, pues son 4:15 celebrando. Bueno, nada, agradecerles a todos muchísimo. Nuri, si querés. Estás muteada. Ahí está. Ahí está. No, agradecer muchísimo también lo bien organizado que está esto y estas jornadas. Además, nosotros ya hemos participado muchas veces en la jornada en los otros años y bueno, es un placer para nosotras estar acá. Así que no sé si alguien quiere decir algo. Antes de finalizar, en el chat había una pregunta de un compañero que decía si la materia se puede cursar como oyente. Creo que era esa la pregunta. Sí, por supuesto que se puede Sí, cursar Se puede cursar como oyente oyentes. siendo graduado. Sí, Ah, se puede, sí. claro No hay que se problema. puede. Sí, y además es una materia que está ofertada muchas veces en otras carreras también, entonces está bueno porque la mayoría son de relaciones de trabajo, pero hay compañeros de sociología, algunos de ciencia política, así que está bueno también porque hay un encuentro ahí. Bueno, yo particularmente las quiero felicitar. Es una excelente exposición en nombre de todo el grupo organizador y de los voluntarios que apoyamos esta exposición, esta actividad. La verdad fue muy interesante y desde el punto de vista, yo nunca me llevé bien con la metodología de la investigación. Siendo maestría, en algún momento, igualmente como Juan, vamos a tener que armar una tesis y la verdad nos dieron un panorama muy completo. Obviamente después va a haber que seguir trabajándolo, pero para quien en algún momento necesita armar una tesis de investigación o algo parecido, la verdad que brindaron unas herramientas y unos elementos muy, muy importantes. La verdad, felicito. Sí, Bueno. yo también les quería agradecer. Yo trabajo como docente en la materia de metodología de la investigación y escuché muy atentamente cada uno de los puntos que dieron porque realmente hace falta, como esto que ustedes decían, de una revisión, de una profundización digamos, desde nuestra carrera, de poder hacer más práctica de investigación y dedicarle más tiempo, ¿no? Porque en un cuatrimestre, como ustedes dicen, que tienen la materia, y lo mismo para metodología de la investigación, es muy poco. Y bueno, un poco como pregunta para ustedes y para tomar, digamos, en mi práctica como docente, ¿qué sugerencias, qué líneas me pueden sugerir para tener en cuenta en las aulas? A ver, en materia de metodología yo diría que primero hay que derribar mitos. Que no podemos, primer elemento, todos pueden.
esto es enseñable. Además, otro elemento. Todas estas cuestiones que estuvimos trabajando y que obviamente en una exposición de 1 hora, pero todo esto es enseñable, quiero decir, no es verdad que el análisis de datos, que no haya procedimientos para poder ayudar a realizar tesis y a realizar un trabajo de investigación situado, sea en el grado o en el posgrado, ¿de acuerdo? Hay procedimientos. Entonces, las líneas que yo te diría es que hay que reflexionar bastante sobre el quehacer que uno hace para poder pensar cuál es el proceso de trabajo que estás realizando, qué obstáculos encontrás y qué aciertos encontrás, digamos, para poder de alguna manera generar, ciertos aportes. Esto depende si vos me estás diciendo como docente hacia los estudiantes. Nosotros trabajamos mucho inductivamente, es decir, frente a una consigna, aportar, no importa, yo puedo decir, realicen tal actividad. No puedo, bueno, escriban que no pude. ¿Y por qué no pude? Es decir, vale también. Y en todo caso trabajamos desde ese lugar, ¿no es cierto? En el campo de la metodología general, digamos, yo creo que hay que atravesarla por la praxis, por experiencias, que de hecho creo que lo hacen, pero de experiencias investigativas, puntuales, chiquitas, no hace falta. Acá nosotros hacemos todo un proceso extenso, pero aunque uno haga un proceso de análisis situado, yo creo que eso ya genera y aporta habilidades interesantes, digamos, para los y las estudiantes, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo explicar técnicas, pero si yo no las vivencio y no tengo la necesidad de relevar y de estar frente a alguien, a un actor al cual estoy entrevistando, no pasa nada, digamos. El problema, eso no significa que no deba conocer las técnicas, es decir, hay muchos manuales y muy importantes y reconocidos, y hay que explicarlo eso en algún momento, pero quiero decir que es importante complementarlo con lo que serían saberes específicos y con una praxis que meta a los estudiantes en el campo. Digamos, cuando hablamos del campo decimos que atraviese la realidad sociolaboral, que los interpele, ¿sí? Esto me parece importante. Pensar en clave pedagógica es importante también, ¿sí? En la universidad. Creo que también es una asignatura pendiente, y más allá de esta asignatura lo digo en general, digamos. Es decir, acá no es un tema de erudición temática enseñable, cómo lo transformamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje comprometido y de construcción colectiva de conocimiento y de conocimiento crítico, porque creemos que la universidad debe formar profesionales críticos, por cierto. Muchas gracias, Claudia. No, por favor. Bueno, A vos, Marisol. agradecemos. Yo también, por mi nuevamente parte, la quería exposición. agradecerles. Y Juan, Perdón, Alejandro. No, quería agradecerles porque realmente yo no conocía la materia. Me sirvió un montón la consulta que hicieron porque yo soy graduado y la verdad que me interesó, así que es a considerar para el cuatrimestre que viene, o para el año que viene, mejor dicho. Así que, bueno, nada, personalmente te Bien. agradezco un montón. Buenísimo. Decirles que de la materia se han formado luego grupos de estudio, que Nuria en esto tiene mucha experiencia, incluso algunos compañeros y compañeras han obtenido becas de investigación, ¿sí? O sea que también se les abre como un panorama posible que capaz que no lo habían pensado, digamos, previamente. Exactamente, sobre todo a la hora de encarar un proyecto de investigación o algo de ese tipo. También Exactamente. encuentro útil. Sí. Exacto. Sí, Y en los posgrados, digamos. en los posgrados. Bueno, así que les agradecemos muchísimo. Y bueno, nada, estamos a disposición para cualquier duda, consulta de otros compañeros. Y bueno,
Hay un blog de la materia, digamos que hemos realizado hace algún tiempo, tal vez tenemos que actualizarlo, pero bueno, Sí. pero hay material interesante en ese blog de la materia. Hay material interesante. Bueno, y como esta exposición fue grabada, después se la podemos enviar y también la pueden mencionar ahí. Ah, Para que bueno, esté a disposición. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y vuelvo a darles muchas gracias a ustedes, los voluntarios que están poniendo el hombro esta actividad tan relevante para la carrera de Relaciones del Trabajo, que es tan relevante e importante. Así que bueno, les agradecemos muchísimo. ¿Mm? Bueno, Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes. Bueno, muchas Gracias a gracias. ustedes. Gracias a los que nos estamos participaron. viendo. Esperemos que en Y presencia. nos encontraremos ojalá muy prontito presencialmente y bueno, hasta cualquier momento. Seguro, Chao. seguro. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chau, chau. Luego.